que hablamos de, por lo menos, enumeré 24 poderes escondidos que están en la Biblia. Que lo encontramos ahí encontramos 24. Creo que el número 5, si 5 o 6, por ahí andaba, como del 5 al 10 está, era el poder de la sangre. ¿O no? ¿Estaba ahí? El poder de la sangre. El poder de la sangre. 5, sí señor, el poder de la sangre. Es decir, que Dios esconde su poder. Acordémonos un poquito. ¿Por qué Dios esconde el poder? Porque junto con el poder había ¿qué? Sí, pero había también el poder, ¿era qué? Peligroso. Acuérdense cuando hablé del arma, ¿no? Que un arma para un niño puede ser un peligro. Si Dios nos da poder hoy a la iglesia, y mira, si Dios te da poder a ti, vamos a hablar así, te da el poder de sanidad de enfermos, y tú empiezas a tocar a los enfermos y se sanan, y tocas a otros, te invitan a un velorio y tú oras por el enfermo y resucita, y tú no estás preparado para el poder. ¿Qué sucede? Nos podemos corromper, porque el poder corrompe. Entonces lo que hace, yo se lo expliqué de una manera muy ilustrativa, le dije, Dios esconde el poder, esconde su mano, esconde su poder, y hay, por lo menos yo encuentro 24 lugares donde Dios esconde el poder. Y uno de los lugares donde Dios esconde el poder es en la sangre. Hay poder en la sangre. Apocalipsis capítulo 1 dice que, creo que en el versículo 4, verso 5 por allí, él dice que nosotros somos libres por el poder de la sangre. A ver, déjenme que lo busco un minutito. En el 5 dice de Jesucristo está testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, quiero hablarles de un tema, miren, la verdad que aquí hay mucha revelación. Quiero entrar al menos a la introducción. La señal de la sangre púrpura. Y cuando nosotros entramos a ver por qué la Iglesia Católica Apostólica Romana utiliza el color púrpura, después de la enseñanza de hoy van a poder entender el porqué. ¿Por qué el color púrpura? ¿Por qué la Babilonia de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 utilizan como color primario el púrpura? Nosotros sabemos que siempre el enemigo va a tratar de imitar lo divino. Y eso lo hemos visto en un montón de cosas, pero no nos vamos a detener ahí porque ese no es el tema. Quiero comenzar con un versículo de Ezequiel capítulo 9. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad. Estamos hablando de que había la introducción de Ezequiel capítulo 9, del verso 1 al 3, habla de que hay 6 destructores, pero aquí le está hablando al número 7, a alguien que está vestido de lino. Le dice, el Señor le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Aquí estamos hablando de una tipología de Lot. Cuando Lot estaba en medio de una comunidad gay, homosexual, pervertida, y en medio de toda esa comunidad, dice la Escritura, lo hemos leído creo que fue 2 miércoles atrás, Lot estaba compungido de corazón por ver la perversidad que había a su lado. Aquí está diciendo que hay gente en medio de la ciudad, aquí está hablando de Jerusalén, no está hablando de la tierra, porque voy a hablar de 3 pasajes. Ezequiel
capítulo 9, Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Entonces en Ezequiel 9 lo que vemos que viene una destrucción sobre una ciudad. Sobre una ciudad. Presten atención a eso porque tiene mucha interpretación cuando hablamos de la destrucción que viene sobre la tierra, que es algo muy diferente. Aquí la destrucción viene sobre Jerusalén, sobre una ciudad, sobre un grupo. Acordamos que la Jerusalén física es tipología de la Jerusalén espiritual, que es la iglesia. Entonces pudiéramos decir que en medio de la iglesia Dios va a traer un juicio. Y la Biblia dice con toda claridad de que primero va a comenzar por la casa de Dios. El juicio va a comenzar por la casa. Es decir, que Dios va a comenzar primero a tratar con los hijos de Dios por las cosas que están sucediendo dentro del pueblo de Dios. Ahora, fíjense que esta gente iba a ser marcada por una señal. Esa palabra señal tenía que ver con la letra Tau, que es la última letra del abecedario hebreo, la letra 22, Tau. Era una marca que iban a recibir las ciertas personas en la frente para que cuando vinieran los destructores, los que estaban marcados no debían ser tocados. Es decir, la destrucción no era para los que estaban marcados. La destrucción venía para los que no estaban marcados. Ahora, se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Es que si tenemos que investigar cómo está la iglesia de hoy en día, hermano, la verdad, da asco. Por eso yo creo que Dios, entre esperar que se salven muchos y no apurarse, la cosecha se va a echar a perder, que es la iglesia. Entonces Dios tiene que venir rápido. Bueno, no me quiero quedar porque ese no es el tema. Esto es solamente una mini introducción, ya entramos a lo otro. Apocalipsis 7, hay un pasaje similar, paralelo a lo que es Ezequiel 9. Y dice, y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Un ángel que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, a la tierra y al mar, a la tierra y al mar, a la tierra y al mar, y le dice, pero no hagas daño ni a la tierra, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. A ver, yo tengo la Biblia ahí, no creo que pudiera haber un error y no quiero. A ver. Apocalipsis. Si lo tienen ahí, lo podemos buscar. Apocalipsis 7 y el verso es 2 y 3, 7, verso 2 y 3. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto, ahí está bien, correcto, hasta que hayamos puesto el sello en la frente a los siervos de Dios. Nótense que ya los destructores estaban aquí. Aquí ya están los 4 destructores. Norte, sur, este y este. Van a entrar por los 4 lados los destructores. Pero dice que le está diciendo, un momentito, todavía no destruyas hasta que yo marque. Y entonces dice, no hagáis daño hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Fíjense que en primer lugar esta destrucción viene sobre la tierra. A la tierra, no a la ciudad como en este caso. Aquí viene a la tierra. Y hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Señor. Ahora, tenemos que entender también que cuando miramos este pasaje, cuando miramos este pasaje, está hablando de los primeros 144.000 en Apocalipsis 7. Y tiene que ver estos 144.000 con los sellados de las 12 tribus. Es decir, estos son judíos. Pero en el versículo 9 comienza allí una historia acerca
de que Dios lo lleva a Juan a mirar, y dice así: después de esto vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono. Mire, la visión que Dios le da a Juan ya no es en la tierra. Estos en la tierra es donde va a estar la destrucción. Pero de pronto lo hace ver en una visión que delante del trono están estos que estaban en la tierra, en el momento de la destrucción. A ver, Noé es tipología de la gente que se salvó en medio del juicio de Dios. Elías y Enoc son los que fueron arrebatados antes del juicio de Dios, que es muy diferente. Noé se salvó, pero estaba en el medio del juicio. Las aguas lo tenían flotado del barco, de la barca. Ahora, aquí tenemos que interpretar esto, que esta gente que se queda en la tribulación, pero que de pronto Dios lo hace ver en una visión, lo hace transportar y dice: después de esto miré y vi una visión en el trono, y entonces el anciano es el que le pregunta al anciano Juan, uno de los ancianos, en el verso 13, dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Lo importante es que en el verso 9 dice que era una multitud que nadie podía contar, de todas las lenguas. Era una multitud tremenda frente al altar de Dios, al trono de Dios. Era una multitud tremenda. Y entonces, ¿de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Mire, el anciano Juan le está diciendo al otro anciano: no sé de dónde son todo esto. Y entonces el otro anciano le dice: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, mire cómo fueron lavados y con qué fueron lavados. En medio de la tribulación. Son los que pasaron por la tribulación. Y ahora Juan los ve en una visión, pero estos son los que pasaron por la tribulación. Bueno, no se quede ahí porque esto no es el tema, hermano, no me quiero quedar aquí. El tema es el color púrpura. En Apocalipsis 14 dice: miré aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Mire dónde estaba el Cordero. Y entonces dice: y con él 144.000, que son distintos los 144.000 de Apocalipsis 7 a los 144.000 de Apocalipsis 14. Y que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito, ¿dónde? En la frente. Estoy hablando de tres pasajes similares de personas que han sido marcadas. Ya me va a entender, no se va a poner. Y oí una voz del cielo, y como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. Mire ese cántico. Y dice: sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos rescatados, son varias cosas. Tengo poco lugar. Estaba hablando de Apocalipsis 14. Entonces, fueron rescatados de la tierra, pero ahí me falta un versículo. Entonces voy a leerlo aquí con mi Biblia. ¿Hasta abajo? Buenísimo. Mire eso, mire qué importante. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Esta versión dice mujeres, pero en realidad lo que está diciendo allí habla de la contaminación que viene por la abominación, por las abominaciones de la tierra. Cuando habla de mujeres no está hablando de la mujer literal, sino de cómo un hombre puede caer con una mujer. Entonces, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados otra vez de entre los hombres como primicias para Dios. Aquí no está diciendo que ellos dieron primicias, sino que ellos son la primicia. Y aquí es donde tengo que hablarle de tres cosas de las que ya he hablado, pero tengo que pasar. Y es primicia, cosechas y
dicen, ¿cómo le llaman? Rebuscos, otros que es lo que queda en la cosecha. En las cosechas, el pueblo de Israel nos enseña de que había, en la cosecha sacaba la primicia, lo que era después la cosecha en sí, y lo que quedaba de los rebuscos, que era lo que quedaba, que se caía, que muchos no sé, pero había cosas importantes que servían. Ahora, en el capítulo 14 estamos hablando de gente que fue rescatada. Esa palabra rescate tiene que ver con arrebatamiento. Gente que fue arrebatada y que ellos fueron la primicia. Bueno, la Biblia enseña cómo Israel levantaba las cosechas. Entonces quiero por un momento tratar de explicar esto. Va a haber gente que va a ser raptada ahora y que va a entrar al tribunal de Cristo, al bimá de Cristo, y del bimá de Cristo, eso ya lo vengo diciendo, va a las bodas del Cordero. Esas son las primicias. Pero hay un grupo de personas que van a ser salvos después de la gran tribulación. Y en tercer lugar, Apocalipsis 20 nos habla de la gente que va a ser salva después del milenio, pero que van a ser salvos. Algunos todavía los rebusco, algunos poquitos van a ser salvos. Pero va a haber salvos. Es decir, fíjense, 3 etapas específicas. Bueno, pudiéramos hablar de 4 incluso. Los que antes de las primicias. Los que ya murieron y se fueron, en su vida se fue con el Señor. El cuerpo quedó aquí. Yo hablo de mi madre, pudiéramos hablar de un montón de gente, de Dios. Pero lo que sí, tenemos que hablar de 3 personas. Entonces, alguien que busque, por favor, 1 Tesalonicenses 4:16 y lo lea. Rapidito, hermano, rapidito. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que han muerto se Sí. levantarán de sus tumbas. ¿Conmigo? Sí. Luego junto con ellos nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Muy bien. Estas son las primicias del arrebatamiento. Ahora, nótese que en Apocalipsis 14 está hablando de que las personas son la primicia. No que las personas traen una primicia. Qué lindo sería que vos un día te metas en un sobre y te entregue aquí como primicia. Porque vos sos más importante que el dinero que vos puedas traer como primicia. Dios te quiere a vos como primicia, completo. Bueno, ahí encontramos la primicia. Cosecha, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie dentro del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Muy bien. Esto es lo que va a ser la cosecha. La cosecha grande, es la tribulación. Por eso yo le estoy diciendo, ya vengo diciendo hace tiempo, quizás un 25%. Hoy estaba estudiando y hay ya lo van a ver ustedes, cuando habla de un 10%. Pero el grueso de la cosecha pasa por la tribulación. Y los que pasan por la tribulación van a ser también tomados para el Señor. Esa es la segunda, la cosecha. Y en tercer lugar, los rebuscos, Apocalipsis 20, del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de
ahí encontramos los rebuscos. Pero aún así, estamos hablando, hermano, que en el tiempo milenial va a haber gente que se va a convertir. Y al final de la historia se van a abrir el libro de la vida, y se va a ver, el que no fue escrito, mételo al fuego. Pero este es el rebusco, este se va a salvar. Entonces aquí tenemos una tipología de tres grupos de personas que se salvan: las primicias, las cosechas y los rebuscos. Esto es muy importante. Pero este no es el tema, hermano. Yo se lo tengo que dar como una mera introducción para poder entrar en algo que es apasionante. Es este pasaje. Levítico 27, 32. ¿Qué revelación hay aquí, hermano? Miren. Todo diezmo del ganado o del rebaño, pero todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. Yo hay que leerlo de vuelta. Hay que leerlo de vuelta. Miren, todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. Solamente Nueva Traducción Viviente. Si alguien lo tiene, por favor lo puede leer. Nueva Traducción Viviente de Levítico 27, 32. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños. Sepáralo, es santo para el Señor. No dice nada del cayado ahí. Leí desde el trabajo el 32. Como dice. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños. Sepáralo, es santo para el Señor. Ok, bueno, ahí no especifica. Esta versión habla de dos cosas importantes. Que cuando había cabritos y ovejas, se las metía en un rebaño, y escuche bien, había una puerta angosta, y al lado de la puerta angosta estaba el pastor con un cayado. Pero aquí habla de algo muy importante. De los que empezaban a pasar, el pastor golpeaba con la varita así: 1, 2, los contaba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llegaba el 10, él tomaba el cayado, lo mojaba en un líquido púrpura. Ya le voy a explicar eso. Agarraba con la vara o cayado, golpeaba la cabeza y la dejaba con color púrpura. Esa ovejita era llevada a un rebaño, para que cuando había que hacer sacrificios se escogía de ese rebaño, que eran solamente las marcadas. Estábamos hablando de la marca, ¿verdad? Estamos recién entrando, todavía este no es el tema. Ahora miren, ¿por qué les cuento esto? Estaba leyendo un comentario bíblico cuando dice: cuando un hombre daba el diezmo de sus ovejas o de sus becerros, mire esto, los encerraba en un redil. Allí había una puerta angosta. ¿Quién en la Biblia es tipología de la puerta angosta? Cristo. Él es la puerta. Ningún pastor es la puerta. Los pastores estamos al lado de la puerta, acompañando al gran siervo, pero la puerta es él. Ahora, dice, los encerraba en un redil, había una puerta angosta para que solamente pudiera salir bien angostito, uno solo a la vez, pasaba uno por uno. El pastor se paraba junto a la puerta, con una vara untada en un líquido color púrpura en su mano, y conforme iban pasando las contaba con la vara, y cuando llegaba al número 10 lo tocaba, y así distinguía cómo el becerro u oveja era del diezmo. Eso era para el diezmo. Se apartaba en un lugar, en
pero un redil aparte. Muy bien. Es interesante que Jerusalén tenía 12 puertas y una de las puertas se le llamaba puerta de la inspección, que representa bíblicamente el bimá de Cristo. Cuando nosotros estuvimos ahora en Israel y entramos por un costado de Israel, para entrar al muro de los lamentos vos tenés que pasar por la puerta de inspección. En la puerta de inspección todo lo que es metal te pasa por una puertita, viste, como igual que en los aeropuertos. Entonces tienes que sacarte todo lo que es lente, moneda, cinto, dejas todo ahí y pasás. Y el escáner anuncia, si vos llevas algo de metal, lo mismo pasa en el aeropuerto. Te hacen sacar todo, ¿viste? Bueno, todo no, pero aunque te ven todo igual. Porque cuando vos pasás por esa puerta, ese escáner, ellos te pueden ver hasta desnudo. Los que están ahí en el coso, te guste o no te guste, pero es así. Y ellos pueden escanear y saber qué estás llevando en el bolsillo. Ahora, pero todo lo que es metal va al costado. Esto es simbología de cuando la iglesia llega al bimá de Cristo, ahí hay cosas con las que no vos podés entrar. Entonces, si está todo bien, te dicen pase. Pero si no, como te hacen migración de aquí al cuartito. El cuartito es la tribulación. Cuando vos llegas al tribunal de Cristo, ahí te escanean la puerta de la inspección. Y ahí te dicen, no, vos todavía tenés en tu alma esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Todo así, en un abrir y cerrar de ojos. Nos volvemos a la tierra. Por eso va a haber tanta cosecha durante la gran tribulación. Vamos a entrarle al tema porque yo quiero hablar del color púrpura. Y hermano, esto no es cualquier cosa. Bueno, la vara, cuando leemos Jueces capítulo 5, habla de la tribu de Zabulón y dice que ellos tenían la vara y hablaba de la vara del Shevet, que la vara era una vara de autoridad, un cetro de autoridad, que era lo que tenía esta tribu. Segundo, tenía que pasar por la puerta angosta. Allí hay que, hermano, en la puerta angosta vas a tener que dejar todas las cosas, porque sabemos de que los hijos de Dios vamos a ir al bimá, ¿verdad? No todos, solamente los hijos de Dios, los que un día recibieron a Jesús en su corazón. Lo que pasa es que muchos se quedaron con el hecho de haber recibido a Jesús, señorío de Cristo, cero. En una reunión muy conmovedora, con una música tremenda, ¿cuántos quieren en este día recibir a Jesús? Y hermano, todos levantan la mano. Bueno, hagan la oración de fe, y hacen la oración de fe. Sí, Señor, yo me arrepiento de haber vivido lejos de ti, yo te entrego mi corazón, anota mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Entonces el evangelista dice, y anota mi nombre en el libro de la vida. Y la gente, anota mi nombre en el libro de la vida. Repitan conmigo y ya está. Ese domingo el tipo fue inscrito en el libro. Pero luego, eso de que tengo que dejar de escuchar música mundana, no, disculpa. Eso de que tengo que diezmar, no, disculpame, ya, no, la plata la gano yo, la disfruto yo. ¿Qué le voy a dar al sinvergüenza del pastor ese? No, que yo no voy a vivir, viste, encerrado en la iglesia, mortificando mi vida, cuando yo tengo 25 años y puedo hacer lo que se me da la gana, la real gana. Y vivo a mi manera, a los Sinatra. Ok, pero va a llegar un momento que va a pasar por la puerta estrecha, la puerta angosta. Y, hermano, esos son los que van a ser salvos por fuego, pero van a pasar por fuego y por la destrucción de lo que la Biblia enseña que va a pasar por fuego en la tierra. Ahora, para poder pasar por esa puerta, tenía que pasar por debajo de la vara, no por arriba. Y
la vara era la autoridad del pastor. Algunos quieren brincar las autoridades. Así les va. Y así le va a ir cuando vayan a rimar. Bueno, la vara servía para contar las ovejas, pero la vara también servía para señalar las ovejas cuando se untaban ese líquido que ahora van a ver. Muy bien. Miren esto, porque esto para mí fue una revelación. Yo no sé, la verdad, hasta hoy, yo no sabía de esto. A lo largo de la historia, cientos de reyes y emperadores han usado el color púrpura como símbolo de grandeza. El uso de estos colores se debió a lo costoso de la producción de esta tinta. En cierto momento de la historia, el color púrpura llegó a costar más que el oro. Hoy hay colores sintéticos, te los fabrican, ¿viste? Y te hacen un color púrpura impresionante. Pero en aquellos tiempos, no. Lo obtenían de un molusco marino que se encontraba en el mar Mediterráneo solamente. Para poder producir una onza de púrpura se necesitaban 250.000 moluscos para producir la tinta de una onza. 250. Esto a mí, para mí, es una revelación leer esto. Porque es que ahora estamos entrando en el tema. Y el color púrpura era el predilecto de la realeza. Lo utilizaban para distinguirse del resto de los habitantes debido al costo tan alto de esta tinta. Reyes y emperadores lo usaban como parte de su vestimenta habitual, solamente los reyes y emperadores. Y además se volvió costumbre firmar, mire eso, firmar los edictos reales aplicando tintas que tuvieran este pigmento. Algunos emperadores romanos, mire qué interesante esto también, llegaron a prohibir la vestimenta con prendas de este color a quienes no formaran parte de la corte, y todo esto estaba bajo pena de muerte. Si alguien se ponía una vestimenta color púrpura, directamente lo decapitaban, lo mandaban al muere. Por siglos esta tinta púrpura y sus vestiduras con estos colores tenían un costo extremadamente muy alto. Una onza de lana teñida de púrpura llegaba a valer más de lo que alguien podía ganar en el año. ¿Se acuerdan cuánto valía el perfume de la mujer que enjuagó los pies de Jesús? Un año. El rédito de lo que alguien ganaba en un año. Mire la simbología. Acá estamos diciendo que una onza, esto es de la historia, hermano. Una onza de lana teñida de púrpura llegaba a valer más. Y eso fue en algún momento de la historia. Hoy no, hermano. Por lo cual estas prendas se convertían en el símbolo distintivo de los ricos y poderosos. El color púrpura era símbolo de tres cosas: realeza, riqueza y poder. Mire usted lo que se viene a descubrir aquí. Que el color púrpura era un símbolo de riqueza, realeza y también de poder. Va un minutito nomás, pero viste, por curioso que somos nomás. Vamos a Apocalipsis capítulo 18. A ver si lo tengo acá, en esta versión. Quiero ver dónde decía. Acá. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas. La mujer estaba vestida, estoy hablando 17:4, Apocalipsis 17:4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. Escarlata es otro color que ya les voy a explicar.
y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia. Mire, 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 es que hay tanta similitud. Dios marca en la frente a quienes, a los hijos de Dios que gimen y que claman en medio de las abominaciones. ¿Qué hace el diablo? Marca. Cuando hablamos de la marca de la bestia, también nos quiere marcar, durante la gran tribulación, nos quiere marcar en la frente. ¿Por qué la frente? Es que, hermano, lo que leímos recién de Levítico, la oveja tenía que ser marcada en la cabeza. Bueno, no me quiero quedar ahí. Cuando miramos Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, vemos que el color, y hermano, anda al Vaticano. ¿Cuál es la túnica de color que se pone el Papa? Y el kipá que se pone el Papa en el momento, si no es acaso del color púrpura. Y bueno, pero eso es solamente para entendidos, hermano. Para los que pueden entrar y buscar y decir, no, ahora entiendo, ¿por qué en otro color? ¿Por qué ese color? Bueno, sigamos. Apocalipsis capítulo 1 del verso 5 al 6, ahí está hablando cuando él dice el dominio por los siglos de los siglos, pero hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios. Falta el versículo. Aquí está. Y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios. Fíjense que Él, por medio de su sangre púrpura, Él nos hizo un linaje, una estirpe. Pasamos a ser de la gran corte celestial. Somos reyes y sacerdotes del Señor. Y tenemos un signo distintivo, que es el color púrpura. Ahora, en Cantar de los Cantares, capítulo 5, pero capítulo 7 y versículo 5, encontramos allí un pasaje que es interesante. Tiene que ver con, acuérdense que todo lo que es Cantares es una tipología de lo que representa el amor del rey con su amada, ¿no? Y ahí en Cantar de los Cantares, en el capítulo 7 y en el verso 5, yo estoy buscando la otra versión para ganar tiempo. Bueno, aquí dice, tu cabeza te corona como el Carmelo. Miren, empieza con la cabeza, está hablando de ella. Tu cabeza te corona como el Carmelo, y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. El rey está preso en tus trenzas. Mire la versión, no, esta no es. La versión traducción viviente, si alguien lo puede encontrar. En Cantares 7:5, por favor. Tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. Cuando nosotros vamos viendo de qué está hablando, ahí en Apocalipsis 6 dice, por ejemplo, dice 60 son las concubinas, 80 son las reinas, y dice, y multitud son las doncellas. Mire el rey cómo las tenía en grupitos ya, 60 concubinas, 80 doncellas, no, 60 reinas, 80 concubinas, y innumerables, dice, doncellas, pero tú eres la perfecta mía, la paloma mía. ¿Sí? Salomón llegó a tener, lo dijimos, 1000 mujeres, hermano. Cuando escribió tenía 60 y tenía 80.
ya eran 140. Es más, 140 más la que él había elegido, 141. Pero dice, sobre ti hay algo, que todas te dicen, oh, qué bonita que es esta. Ve, a ver, el capítulo anterior, el capítulo 6. Capítulo 6. Verso 9, yo se lo leo en la Reina Valera, dice, 60 en el versículo 8, 6, 8, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, dice, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Es decir, que en el reino del Señor entran muchos cabritos y ovejitas. Pero Él marca algunas. De cada 10 marcaba el pastor. No a todas. ¿Por qué Dios se lleva solamente a un grupo selecto y no se lo lleva a todos? Porque tenemos que entender el atributo de Dios, que es la justicia. Y ese atributo medio que todavía no lo conocemos del todo, ni lo conozco del todo. Él es tan justo, que Él no puede hacer que todos vayan al Bimá y de ahí van todos entran a la boda. No, en la boda van a entrar no solamente la novia, ni piense que va a entrar solamente la novia. Porque las 10 vírgenes de Mateo, hermano, es clarito, esas venían para alumbrar. Eran las compañeras de la boda. No eran parte de la novia. Solo que algunos se quedaron afuera porque ni siquiera aceite no se preocuparon. Y las otras 5 entraron. Pero hermano, apenita. Y porque Dios es bueno nomás. Pero eran acompañantes nada más. Ahora Dios elige. Mire, yo quiero que se imaginen 3 círculos concéntricos, así. Un círculo grande. Ok. Aquí está toda la creación de Dios. Todos. Ahí entran los chilenos. Ahí entran los argentinos, los mexicanos, los peruanos, los africanos. Ahí entramos todos. Pero de toda esa creación, si alguno está afuera, ¿de dónde? Qué cosa, che, me hacen decir cosas que no debo. Bueno, de toda la creación hay otro círculo adentro, que son los hijos de Dios. Pero de todos los hijos de Dios hay otro círculo, los escogidos. Yo la vez pasada enseñaba de que Dios sí hace diferencias. Marco Millar nos dice que no hay diferencia. Pero lo que él habla es muy diferente de lo que hablo yo. Yo estoy hablando de que Dios hace diferencia con los hijos de Dios. Y él habla que no hay diferencia entre las personas. Es decir, no es que Dios dice, este es negro, este no. Este es blanco, a este sí. Este tiene dinero, sí, este es seco, no. No, a eso Dios ahí no hace diferencias, de verdad. Pero dentro de los hijos de Dios, Dios hace diferencias. ¿Y sabe cuál es la diferencia? El otro día se lo escribí a Marco por un mensaje. Los íntimos marcan la diferencia. A los íntimos Dios los marca. Y si no, veamos todo lo que vimos, los pasajes que vimos hoy, y vamos a ver que Dios hace diferencia. Y que cuando lo hacen pasar por el corral, yo no sé por qué vos fuiste la 9, pero yo estoy contento de haber sido la 10. No, decía al revés. No, reprendo, remiro en contra, yo soy el 10, pastor, usted es el otro 10 que viene después. ¿Por qué? Porque eran, no, es que nos pasaban 10, pasaban 100. Entonces eran 10, a este lo buscaba y contaba de vuelta. 1, 2, 3, 4, llegaba a la 10, empezaba a contar de vuelta, llevaba la 10. Es que sabían contar hasta 10, hermano, en ese tiempo. Bueno, ahora lo que sí es, mire qué interesante lo que dice aquí, tu cabeza te corona como el Carmelo. Es decir, hermano, bueno, el otro día tuve un sueño, yo no soy de soñar, pero Dios me trajo un sueño sobre el monte Everest. Y me levanté a esa hora y me puse a estudiar el Everest. Y vi como un grupo de cristianos llegaron hasta allá arriba, que entre ellos era un pastor, que ya era un montañés, que ya no quería subir a la montaña, pero subió. Y clavó en la montaña, en el pico más alto del Everest, metió una Biblia. Y la palabra de Dios
está ahí arriba, ¿no? Desde el lugar más santo. Cuando hoy en la mañana mirábamos cuando Dios manda al pueblo a destruir los lugares santos. Bueno, ese fue otro tema que Dios me dio también. ¿Y por qué todos los lugares altos van a ser derribados? Porque en esos lugares santos se ofrecía adoración. Aquí está diciendo que así como el monte Carmelo, que era el alto en Israel, había belleza, dice, tu cabeza te corona como el Carmelo y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura que se entremezclan y el rey está preso en sus trenzas. Ahora, esto daría para mucho, ¿verdad? Cuando en Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, sabemos que la mujer virtuosa es tipología de la iglesia también. Y cuando está hablando de todas las bondades de la mujer, está hablando de las bondades de la mujer de la iglesia. Entonces no cualquiera va a ser la iglesia, hermano. Van a ser las escogidas, la iglesia escogida. Y entonces dice que se hacen mantos para sí. La mujer virtuosa, la iglesia, se viste de mantos y su ropa es de lino fino y de púrpura. Hermano, en esos tiempos para poder hacer eso era realmente una reina. No, ya se lo leímos, no cualquiera tenía acceso a poder pintar. Hermano, por favor, no vayan a Conchi o a cualquier otra hermana a pintarse los cabellos de púrpura para el domingo. Ah, es bíblico. O a sacar todos los vestidos de púrpura, color púrpura que tiene por ahí. Yo sé que Javier no se va a pintar el pelo de color. Muy bien. Ahora, hay un temita que quiero terminar con el tema del color púrpura. Cuando Dios le habla a Moisés, hermano, miren, presten atención a esto. Cuando Dios lo llama a Moisés y le empieza a hablar de que él tiene que fabricar un tabernáculo, Dios escoge 3 colores. Escoge el azul, escoge el púrpura y escoge el escarlata. Y entonces cuenta la historia que cuando ustedes entraban al atrio exterior, y para poder entrar al lugar santo había una cortina también. Y esa cortina tenía que ser de 3 colores: azul, púrpura y escarlata. Cuando entraban al lugar santo había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo y también tenía que tener los tres mismos colores: púrpura, azul, púrpura y escarlata. Y dice que cuando llevaba el sacerdote el efod, el cinto tenía que tener los 3 colores, el efod tenía que tener los 3 colores, y cuando llegaban las campanitas que le llamaban granadas, esas granadas tenían que ser de color púrpura. ¿Por qué siempre púrpura? ¿Por qué la tienda tenía que ser recubierta por fuera con color púrpura? Todo eso está ahí en la Biblia. ¿Por qué tenía que ser color púrpura? Porque el color púrpura les iba a recordar algo muy importante. Miren, el color púrpura no es un color primario. El color púrpura es una mezcla del azul y el rojo, que es el escarlata. Es decir, que el color púrpura era una mezcla de lo azul y lo rojo. Cuando ustedes mezclan esos 2 colores, les da color púrpura. Pero eso tiene un significado mucho más profundo, que es lo que el Señor me estaba hablando en la tarde. El color azul es celestial. Habla de lo celestial en la Biblia, cuando miramos el color azul, que es el significado. Pero el color rojo significa lo terrenal, es simbología de lo terrenal. Por eso el hombre, cuando estaba en el Edén, no tenía sangre. ¿Qué lo identifica con la tierra? Cuando él es echado del huerto, él comienza a tener sangre, y la sangre representaba lo terrenal. Entonces el color azul, que es celestial, nunca el color rojo podía hacer un puente para llegar a lo celestial. El hombre, por más que ha querido a través de toda la historia de la humanidad llegar a Dios, no puede llegar. Entonces,
el Señor Jesucristo, el color púrpura, Él se tuvo que dejar lo celestial, perdón, sin dejar de ser Dios, ni dejar de ser lo celestial. Vino a la tierra y se mezcló con lo terrenal, sangre, y dio a luz su sangre, color púrpura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sangre, que hermano, si ustedes por favor tómense un tiempito, busquen la concordancia, la palabra sangre, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo, busquen la concordancia púrpura y se van a quedar pasmados. Entonces vamos a ver el poder que hay escondido en la sangre púrpura. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios era tan prolijo en decirle a Moisés, mira Moisés, yo quiero que lo hagas con este color? Hermano, en el altar de bronce, cuando se terminaba de sacrificar, se extendía un manto color púrpura. Entonces, ¿pero por qué? Porque ya va a continuar el sacrificio. Pero mientras tanto, como hay una pausa, en esa pausa hasta el otro día que se volvía a sacrificar, el púrpura calmaba. Oh. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que hay un poder especial en la sangre. Y cuando nosotros, yo le animo, hermano, porque la sangre, la cena del Señor no solo nosotros los pastores la podemos servir. Cuando yo mire la profundidad de la Biblia, ¿por qué vos no te la puedes hacer? Yo diría, porque la Biblia dice donde hay 2 o 3, ahí está el Señor, ¿verdad? Si te sentías agobiado y enfermo, llama a tu familia y decirle, vamos a tomar la cena del Señor. Y cuando tomes el vino, que simboliza la sangre, púrpura, carmesí, reconoce que ahí hay poder de Dios. ¿Cuál es el problema de que ustedes puedan tomar la cena del Señor? Mientras tomen la cena del Señor, con el respeto que eso implica, ¿no? Y hermano, tómelo como un remedio, porque es la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre. Este es el quinto, la verdad, solamente el quinto. Pero hermano, cuando yo empiezo a estudiar, digo, qué valioso, claro, ahora entiendo el valor. 250.000 moluscos para producir una onza. ¡Wow! ¡Qué caro! Claro, para vos no te salió nada. Pero ¿cuánto pagó el Señor por cada uno de nosotros? ¿Cuánto le costó a Él, hermano? Derramó hasta su última gota de sangre por amor. Lo celestial, teniendo contacto con lo terrenal, para producir la sangre púrpura. Yo quiero animarte que tengas un momento de adoración a Jesús. Que puedas adorarlo, tómate unos minutitos y dale gracias, hermano, por el precio que pagó. Porque hoy somos parte de ese rebaño escogido, tocado por esa vara con una mancha en nuestra cabeza. ¡Ay, iglesia! Adorar al Señor. Dale gracias con tu mente, no te distraigas. Ten un tiempo de adoración a Jesús. Dale gracias a Él. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos poder ser primicia de los primeros que nos vamos. Y
Señor, entendemos que eso no es una bendición para todos, es para algunos. Es para aquellos que se preocuparon de tener vestiduras de lino y de púrpura. Y cuando leemos en tu palabra que el lino son las buenas acciones, entendemos, Señor, que son las buenas acciones que obtenemos por ser lavados por tu sangre, limpiados por tu sangre, Señor, y que todo lo que hacemos es porque tú nos salvaste. Toda esa gloria, Señor, es tuya, no es nuestra. No la queremos tampoco, porque es tuya, Señor. Pues Dios, gracias porque has planificado cosas para la humanidad como estos 3 arrebatamientos. Pero gracias, Señor, porque podemos tener la luz para prepararnos y ser parte de esa primicia que se va. Y que, Señor, no va a entrar en esa tribulación que has preparado para nuestros hermanos judíos, pero que también, Señor, para esa cantidad tan grande, esa cosecha tan grande, Señor, de almas que se levantará durante el final de esa gran tribulación. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra cada día, Señor, nos muestra una revelación nueva y como lo que hemos podido entender hoy, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña sobre la sangre púrpura. Y es la sangre tuya, Jesús, que derramaste por nosotros. Cuántas gracias. No hay palabras, Señor, para darte gracias. No hay palabras. Pagaste un precio muy alto por nosotros. Señor, queremos estar preparados. Danos la sabiduría. Danos, Señor, esa actitud de dominio propio para vencer toda obra de la carne, para vencer toda obra de las tinieblas, toda tentación, todo ataque del enemigo, cual fuera, Señor, que podamos tener una actitud de querer odiar lo que tú odias. Señor, yo te quiero rogar por esta iglesia. Por favor, Señor, queremos prepararnos para tu venida. No queremos quedarnos para la cosecha ni para el rebusco, Señor, queremos ser primicia. Pero entendemos, Señor, que nos tenemos que presentar a ti, el único que puede limpiarnos. Señor, anhelamos ser santos, queremos ser santos, queremos caminar en santidad. Yo te ruego, Señor, por aquellas cosas que mis propios hermanos están luchando todavía. Señor, que tú le des el poder para vencer. Y gracias porque tu palabra también nos habla de que, Señor, el Espíritu Santo es el poder que recibimos para vencer. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que como iglesia podamos transmitir este mensaje tuyo, Señor. Ayúdanos. Cámbianos, Señor, cámbianos. Y prepáranos. Lo pedimos, Padre, lo pedimos, Hijo, lo pedimos, Espíritu Santo. Amén y amén. Santifícame, díselo a él. Limpia lo oculto. Vamos a hacer esta oración, levanta tus manos. Quita las cosas que no son gratas a ti. Vamos con todo tu corazón, haz esta oración. Purifícame, destruye la ira y lava todo en mí, Jesús. Lava todo en mí para ser grato a ti. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Díselo a él.
corazón.